La epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Capítulo 5. La esclavitud. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Fuimos libertados, y se refiere a la libertad de vivir una vida santa a medida que mantengamos la fe en Cristo y la cruz. Y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de esclavitud. Abandonar la cruz y estar bajo la ley de cualquier tipo garantiza de nuevo la esclavitud a la naturaleza pecaminosa. Cristo sin defecto. He aquí, Fíjense en mis palabras. yo Pablo os digo, La autoridad del apóstol en cuanto al mensaje que llevaba. que si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará nada. Si el creyente regresa a la ley de cualquier clase, lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros no producirá ningún provecho en nosotros. No puede tener los dos caminos al mismo tiempo. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncida. Algunos de los Gálatas gentiles estaban siendo presionados por los falsos maestros para que adoptaran la ley de Moisés, lo que significaba que tendrían que abandonar a Cristo y la cruz, ya que no es posible enlazar los dos. También no es posible enlazar ninguna ley con la gracia, Que está obligado a cumplir toda la ley. lo que por supuesto es imposible. Y, además, la ley no contenía salvación alguna. Cristo se ha hecho para vosotros inútil. Es una declaración escalofriante, y se refiere a alguien que hace cualquier cosa y no a Cristo y la cruz el objeto de su fe. Los que por la ley os justificáis, Procura ser justificado por la ley, de la gracia habéis caído. caído de la posición de gracia, lo que significa que creyente confía en otra cosa en vez de la cruz. En realidad significa apostatar. Porque nosotros, por el Espíritu, El Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros del sacrificio de Cristo. Por consiguiente, Él exige que coloquemos nuestra fe exclusivamente en la cruz de Cristo, esperamos la esperanza de justicia. lo que garantiza que al final va a venir. Romanos capítulo 6, verso 14. Por la fe. Se refiere a la fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, No tiene relación espiritual en nada. sino la fe que obra por el amor. La evidencia de la verdadera fe es el amor que procede de esa fe. La gracia. Vosotros corríais bien. Bajo el ministerio de Pablo, los Gálatas habían comenzado bien. ¿Quién os impidió para no obedecer a la verdad? Pablo estaba refiriéndose a los falsos maestros quienes estaban intentando apartar a los Gálatas de la cruz hacia otras cosas. Esta persuasión no es de aquel, El Espíritu Santo. quien os llama. Lo que hacen no es bíblico. Un poco de levadura, Contaminación. leuda, Contamina. toda la masa. La introducción de una cantidad pequeña de doctrina falsa finalmente consumirá todo el sistema de creencia. Yo confío de vosotros en el Señor, que no van a pensar de ninguna otra manera, Que los Gálatas no abandonarán la cruz por la falsa doctrina. pero el que os inquieta llevará el juicio, quien quiera que sea. Al final vendrá el juicio sobre aquellos que intenten proponer un camino de salvación diferente de Cristo y la cruz. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué sufro persecución todavía? Todo mensaje que no sea acerca de la cruz atrae poca oposición. Pues el escándalo de la cruz ha sido quitado. La cruz ofende al mundo y a la mayoría de la iglesia. Por eso, si el predicador deja de predicar la cruz como el único camino de salvación y victoria, entonces la oposición y la persecución cesarán, pero también la salvación. Quisiera que fuesen también cortados los que os inquietan. Que desaparezcan de la tierra, pero lamentablemente los falsos maestros, como abejas, están plagadas en el panal. La libertad. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, Libertad de la ley, y para vivir una vida santa. solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, Porque están viviendo bajo la gracia, no crean que el pecado es insignificante. sino servíos por amor los unos a los otros. Es la preocupación constante de Pablo. ¿Cómo usará su libertad? ¿Cómo vivirá su nueva vida?
porque toda la ley se cumple en esta sola palabra. Presenta el apóstol diciéndonos cómo la ley se cumple en nuestras vidas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto, toda la ley está en condiciones de obedecerse completamente. Se puede cumplir y, de hecho, será cumplida, siempre y cuando el creyente haga de la cruz de Cristo el objeto de su fe. En consecuencia, el Espíritu Santo proveerá entonces el poder en nosotros para hacer lo que debemos hacer. Y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, Si el creyente busca vivir bajo la ley, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. si el amor está ausente, nos dice que la cruz está ausente. Las peleas y las disputas siempre son consecuencias de la ley. La victoria. Digo pues, andad Pone en orden su comportamiento. en el Espíritu, Lo hacemos poniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo y la cruz, por medio del cual el Espíritu obra exclusivamente. Romanos capítulo 8, versos 1 al 2. y no satisfagáis el deseo perverso de la carne. Prueba la existencia de la naturaleza pecaminosa en el creyente. Declara la conciencia de deseos corruptos. Como es dicho, la única manera de no satisfacer la codicia de la carne es colocar nuestra fe exclusivamente en la cruz. Porque la carne, En este caso, los deseos de maldad, codicia contra el Espíritu, es lo opuesto del Espíritu Santo. y el Espíritu contra la carne. Es solo el Espíritu Santo quien puede dominar la carne. Y Él lo hace, como hemos dicho repetidas veces, por nuestra fe puesta exclusivamente en la cruz. Y estas cosas se oponen la una a la otra. Estas dos no pueden armonizar, como Pablo lo ha dicho. La vieja naturaleza tiene que ser echada afuera, lo cual solo el Espíritu Santo puede hacer. Para que no hagáis lo que deseáis. Sin el Espíritu Santo, quien obra por medio de la cruz, el creyente no puede vivir una vida santa. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No puede seguir al Espíritu Santo y la ley al mismo tiempo, pero lamentablemente es lo que la mayoría de los cristianos están intentando hacer. A menos que entienda bien la cruz con respecto a la santificación, no puede debidamente ser guiado por el Espíritu, quien obra exclusivamente dentro del marco de la obra terminada de Cristo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son Si alguien intenta funcionar por medio de la ley de cualquier forma, las obras de la carne se manifestarán en su vida. adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si alguien anda conforme a la carne, Romanos 8:1, uno o más de estos pecados se manifestarán en la vida de la persona. La única manera, y digo, la única manera, que alguien puede andar en victoria perpetua es entender que todo lo que recibimos de Dios proviene de la cruz. En consecuencia, la cruz debe ser siempre el objeto de nuestra fe. Siendo este el caso, el Espíritu Santo, quien obra exclusivamente dentro de los confines del sacrificio de Cristo, ejercerá su poder eficaz a nuestro favor, lo cual nos permite vivir una vida santa. Contra las cuales os amonesto de antemano, como ya os hemos anunciado. Se refiere al hecho de que el apóstol no temía llamar los pecados específicos por nombre. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nos dice en términos explícitos que si nuestra fe no está eternamente en Cristo y la cruz, sencillamente no podremos sobrevivir. Dios no tiene dos caminos de salvación y victoria, solamente uno, y este es Jesucristo y el crucificado. El fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu No son frutos, sino más bien fruto. Debe considerarse entero, que quiere decir que crecen igualmente. es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no se requiere ley, pero que el lector sepa que este fruto es del Espíritu Santo y no del hombre. Solo puede desarrollarse al ser guiado por el Espíritu. Y solo podemos ser guiados por el Espíritu al hacer de la cruz el objeto de nuestra fe.
una vida espiritual. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con las pasiones y deseos perversos. Solo puede realizarse por el creyente que entienda que todo fue llevado a cabo por Cristo en la cruz, y nosotros siendo bautizados en su muerte. Romanos capítulo 6, versos 3 al 5. Siendo este el caso, y como se ha dicho repetidas veces, la cruz debe ser siempre el objeto de nuestra fe, que sola logrará los resultados. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Anda se refiere a nuestro estilo de vida. Este pasaje declara que tanto la vida como la santidad son obras del Espíritu Santo. Y Él obra la salvación, y Él obra la santificación. Ambas son realizadas por el principio de la fe, y esto se refiere a la cruz. Si se dan cuenta que han recibido la vida espiritual. Con respecto a la salvación, por medio de la fe, pero creen que solamente se puede obtener la santificación por obras. Esto es un gran error, pues nunca trae victoria. Seguir creyendo en Cristo y la cruz, tanto para santificación como para justificación, introduce a la persona a una vida de poder y victoria, que es el único camino por el cual puede lograrla. No seamos codiciosos de vanagloria, Lo que es una señal de que la persona está funcionando según la ley. provocándonos los unos a los otros, Autojusticia. envidiándose los unos a los otros. Estas son las obras de la carne y se manifiestan si nuestra fe está en otras cosas que no sea la cruz.